Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Buenos días, mi nombre es Leslie Díaz y en primer lugar quiero extender un agradecimiento al Gobierno Regional del Callao, al Observatorio Regional de la Violencia a la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar de la Región Callao y al Programa de Fortalecimiento de las Políticas Públicas de Lucha contra la Violencia a la Mujer y los integrantes del grupo familiar en el marco de la nueva convivencia social a consecuencia del COVID-19. El día de hoy vamos a desarrollar dos talleres que son muy importantes y los cuales les van a ayudar a fortalecer las relaciones familiares y a entender y responderse muchas preguntas que estoy segura que muchos de ustedes se han venido cuestionando, como es, por ejemplo, ¿por qué mi hijo o mi hija no me obedece? ¿Por qué, a pesar de las normas de convivencia en casa, mis hijos no las cumplen? ¿Por qué la comunicación no es tan fluida en casa? ¿Por qué no logro que mi hijo se logre comunicar conmigo? ¿No? Y todas las demás preguntas que ustedes desde casa se puedan realizar. Muy bien, entonces vamos a empezar con el primer taller denominado Competencia Parental y Estilos de Crianza. ¿Qué es la competencia parental? ¿No? Para entender los términos de competencia parental vamos a recurrir a la siguiente definición. La competencia parental es la capacidad práctica de los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, asegurándoles un desarrollo sano. Aunque pueden ser asumidas también, ¿no? La competencia parental por adultos significativos, aun cuando no sean los progenitores de los niños. ¿A qué me refiero cuando menciono que la competencia parental puede ser asumida por adultos significativos que no son los padres de los niños? Porque en muchos casos vemos, ¿no?, que ante la ausencia de los padres son los tíos, los abuelos, los padrinos, quienes ejercen la tenencia de los niños, ¿no? Ya sea por fallecimiento de los padres, ¿no?, de los progenitores de los niños, o ya sea también por otras cuestiones, ¿no?, de otro índole que haya generado que no sean los progenitores de los niños quienes se encarguen de cuidarlos y protegerlos. Entonces, cuando hablamos de competencia parental, no solamente nos estamos refiriendo a los padres de los niños, a los progenitores, sino a aquellas personas también que asumen este rol de educación, cuidado y protección a los niños. Ahora, la competencia parental, para una adecuada competencia parental, nosotros recurrimos a 4 capacidades. La primera capacidad es la capacidad de apego, es una capacidad parental denominada capacidad de apego. Esta capacidad de apego tiene relación con los recursos emotivos, cognitivos y conductuales que tienen los padres o cuidadores para pegarse a los niños y responder a sus necesidades. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de recursos emotivos, cognitivos y conductuales? Nos referimos a la forma de cómo vamos a desarrollar esta capacidad de apego, ¿no? Un recurso emotivo y conductual puede ser un abrazo, puede ser quizás, ¿no?, una manifestación no verbal, algún gesto de cariño hacia los niños, ¿correcto? Muy bien, entonces para continuar con la capacidad de apego, ¿sí?, es importante mencionar que en los primeros años de vida, la cercanía del niño con los padres o cuidadores que apoyen a su desarrollo
constituye una fuente de recursos significativos en función de su vida futura. ¿Y por qué hablamos de que son recursos significativos en función de su vida futura? Porque la capacidad de apego nos va a ayudar, ¿sí?, a desarrollar en los niños seguridad y confianza. Es por ello que es muy importante el desarrollo de la capacidad de apego en los primeros años de vida de los niños, ¿no? Y también durante todo su desarrollo, no solamente cuando la persona es niño, ¿no? Sino también durante la adolescencia. Es muy importante seguir desarrollando esa capacidad de apego con los niños. Ahora, la segunda capacidad parental es la capacidad de comunicación empática. Esta capacidad parental tiene que ver con la capacidad de los padres de sintonizar con el mundo interno de sus hijos, reconocer las manifestaciones emocionales y gestuales que denotan estados de ánimo y necesidades, lo que favorece el desarrollo de mecanismos de respuesta adecuados a las necesidades de los niños. ¿Sí? Entonces, esta capacidad de comunicación tiene que ver con ponerse en el lugar del niño, ¿sí? Para poder nosotros entender cuáles son sus necesidades, cómo se siente, por qué han adoptado determinado estado de ánimo. Entonces, el conocer a los niños implica también ponernos en su lugar. Entonces, para poder entenderlos, vamos a necesitar ser empáticos, vamos a necesitar desarrollar esta capacidad de comunicación empática. Aquí tenemos dos casos relacionados a las primeras dos capacidades parentales que hemos desarrollado, que es la capacidad de apego y la capacidad de comunicación empática. Entonces, vamos a ver el caso número 1. Nos dice que Mabel durante su infancia tuvo apego seguro con sus padres. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de tener un apego seguro con sus padres? Mabel en su adultez podrá desarrollar relaciones basadas en la confianza y seguridad. Entonces, si queremos un niño seguro en el futuro, debemos desarrollar la capacidad de apego. Tenemos el caso número 2, ¿no? Que nos dice que Eric durante su infancia tuvo experiencias negativas con sus padres, las que generaron apegos de tipo inseguro o desorganizado. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta, ¿no?, que los padres de Eric no desarrollaron la capacidad de apego ni tampoco la capacidad de comunicación empática. Entonces, ello dio como resultado que Eric tenga dificultades para establecer relaciones, ¿no?, en las que no intervengan ansiedades, inestabilidades, desconfianzas inscritas en su psiquis. Entonces, todo ello genera también en Eric adulto, ¿no?, también inestabilidad y desconfianza, a diferencia del resultado que tuvimos de Mabel, que es una persona, pues una adulta ya que ha desarrollado la confianza y la seguridad. Ahora nos vamos con las dos últimas capacidades de competencia parental, que es la capacidad de satisfacer las necesidades de los niños a través de prácticas de crianza. ¿Correcto? Entonces, esta capacidad está referida, ¿no?, a los modelos culturales que se transmiten de generación en generación, que tienen relación con los procesos de aprendizajes que desarrollan los padres con sus hijos vinculados con la protección, educación y satisfacción de necesidades. Entonces, hablamos de modelos culturales que se transmiten de generación en generación. Ello nos quiere decir
que nosotros como padres vamos a repetir el modelo de crianza que tuvieron con nosotros. Entonces, es hora de analizar si este modelo de crianza nos ayudó a ser unos adultos seguros, con confianza, capaces de ser empáticos, capaces de comunicarnos bien con otras personas. ¿Para qué? Para no repetir el mismo patrón. Entonces, porque no se trata de, porque a mí me criaron de esta forma, yo voy a hacer lo mismo sin ponerme a pensar en los resultados que voy a obtener, ¿no? Cuando mi niño se convierta en un adulto. Entonces, esta capacidad, ¿no?, de satisfacer las necesidades de los niños a través de las prácticas de crianza es muy importante. Ahora vamos con la cuarta capacidad, que es la capacidad de participar en la sociedad y de utilizar los recursos comunitarios. Esa capacidad, ¿no?, nos dice y está referida a que la parentalidad es una práctica social que requiere conformar redes de apoyo. ¿A qué me refiero cuando menciono las redes de apoyo? Me refiero a que no solamente a los padres, ¿no? Entonces, como padres vamos a formar redes de apoyo que nos van a ayudar a participar en la sociedad, ¿no? Ya puede ser amistades, pueden ser los tíos, los primos, ¿no? Redes de apoyo, ¿para qué? Para que se fortalezcan y proporcionen recursos para la vida familiar, ¿no? En este sentido, la existencia de redes familiares, sociales e institucionales, así como el reconocimiento y validación de esta por padres y cuidadores, van a constituir un elemento significativo en el desarrollo de un buen ejercicio de la parentalidad, ¿no? Recordamos que el ejercicio de la parentalidad no solamente la desarrollan los padres progenitores, sino también todas aquellas personas que están a cargo del cuidado y protección de los menores. Muy bien, para desarrollar estas 4 capacidades de competencia parental, es necesario recurrir a ciertos elementos que son fundamentales y que nos van a ayudar a desarrollar estas 4 capacidades, ¿no? Tenemos cuatro elementos que son el afecto, la comunicación, el apoyo en los procesos de desarrollo y las exigencias de madurez, el control o modulación de sus emociones. Cuando nos referimos al afecto, ¿sí?, nos referimos a no tener malos tratos, o sea, decirle no a los malos tratos hacia los niños y decirle sí al contacto físico y contenedor, ¿no? A darle un abrazo, a mostrarle el afecto, ¿sí? Porque si nosotros no mostramos nuestro afecto y no les enseñamos a los niños que pueden ser afectivos también, los niños van a reprimir estas emociones. Estos niños no van a saber lo que es el afecto y mucho menos van a saber dar afecto. Muy bien, entonces, este elemento del afecto tiene que ver también, ¿no?, para desarrollar la capacidad de apego, porque la capacidad de apego, como ya lo hemos mencionado, tiene que ver con conductas. Entonces, el afecto está relacionada a estas conductas para poder desarrollar esta capacidad. Tenemos el segundo elemento, que es el elemento de la comunicación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? O sea, comunicación no quiere decir que yo hable nada más. Ello no implica la comunicación, ¿no? La comunicación implica un ambiente de escucha mutua. Entonces, la comunicación no solamente es que yo hable, sino que también yo tengo que escuchar. ¿Y cómo tengo que escuchar a las demás personas? Con respeto y empatía, pero manteniendo una jerarquía de competencias. Entonces, no se trata tampoco de que en casa, ¿no?, para yo lograr tener
una buena comunicación con mis hijos, voy a dejar de lado la jerarquía y no les voy a hacer notar que yo soy la madre o soy el padre, ¿no? Por el contrario, se trata de tener una comunicación en casa, una buena comunicación en casa, aun cuando los niños sepan que ustedes son sus padres. No está bien, muchas veces dicen, sí, que yo quiero ser como un amigo para mi hijo o para mi hija, pero no se debe olvidar el tema de la jerarquía, ¿correcto? Entonces, en casa se debe generar este ambiente de escucha mutua, con respeto y empatía. ¿Por qué hemos mencionado al respeto y a la empatía? Porque muchas veces cuando en casa surge un tema de conversación, no muchas veces obviamos las opiniones y las ideas de los niños o de nuestros hijos porque decimos, es un niño, ¿él qué va a saber? Y de esa forma les negamos su derecho a expresarse. Entonces, estos niños, si nosotros tenemos este comportamiento con los niños, lo que vamos a generar en ellos es que tengan miedo a expresarse, tengan miedo a emitir una opinión. Vamos a generar inseguridad en ellos. Entonces, por ello es muy importante que desde casa se genere una excelente comunicación, escucha mutua, con respeto y empatía. Enseñarles que así como nosotros los escuchamos, ellos también tienen el deber de escuchar a las demás personas con respeto y empatía. Poniéndonos, ¿no? Hay que ponernos también en el lugar de los niños, de cómo se sentirían si no son escuchados, si no respetamos sus ideas, sus opiniones. Entonces, todo ello nos va a ayudar a tener una buena comunicación y desarrollar las capacidades de competencia parental. Tenemos el tercer elemento, que es el apoyo en los procesos de desarrollo y las exigencias de madurez. Respecto a este elemento, es importante mencionar que se debe reconocer y gratificar los logros de los niños, porque esto va a estimular su crecimiento y desarrollo. No se trata de subestimarlos, ¿no? Como ya mencioné, no porque tú eres niño, no me importa, no me interesa lo que opines, lo que pienses, esté bien o esté mal. No, al contrario, nosotros debemos reconocer y gratificar sus logros. Muchos padres, ¿no? Desean que sus hijos sean unos excelentes estudiantes, que siempre lleven buenas notas, buenas calificaciones a casa. Pero ¿qué pasa si un día tu niño te lleva, por ejemplo, un 14, un 13, un 15, y tú, en vez de motivarlo, lo castigas, le hablas de mala forma? A ese niño lo estás desmotivando. Entonces, de nosotros depende que los niños puedan lograr mayores cosas y puedan desarrollarse plenamente, ¿no? Perfecto, hoy día trajiste un 13, al contrario, motivarlo. Mañana me traerás un 14 o un 15 o un 16, hay que estudiar más. No sé, ¿qué es lo que te pasó? Preguntarles, ¿no? También desarrollar en este aspecto la comunicación para saber cuáles fueron las causas que generaron que el niño trayera malas notas, ¿no? O por ejemplo, no sé, hoy día me propuse que mi hijo aprenda la tabla del 2, del 3 y del 4, pero solamente pudo aprenderse la del 2, no se aprendió la del 3 ni del 4, ¿no? Motivarlo, decirle, perfecto, ya nos pusimos una meta de aprender la tabla del 2, del 3 y del 4, pero terminaste aprendiéndote muy bien la del 2, entonces mañana aprenderás la del 3 y del 4, ¿no? Entonces, de esa forma, motivarlos para generar en ellos también seguridad de que pueden lograr las cosas. Entonces, nos vamos con el cuarto elemento que favorece el desarrollo de las capacidades parentales, que es el control o modulación de sus emociones. Entonces, cuando hablamos de este cuarto elemento, nos estamos refiriendo a que los niños necesitan de la ayuda de los adultos para aprender a modular sus emociones, o en otras palabras, a desarrollar una inteligencia emocional, ¿no? Muchas veces, ¿cuántas veces hemos visto que los niños se ponen a llorar
porque el papá o la mamá no les quiere dar determinadas cosas, o cuando, no sé, está armando quizás un juguete y no puede y lo bota y se pone a llorar. Entonces, nosotros, muchos padres, ¿no? Lo que hacen es resondrarlos, gritarlos, y no se ponen a pensar en por qué el niño está actuando de esa forma. Entonces, definitivamente el niño está actuando de esa forma ante una frustración, porque se siente frustrado. Entonces, si nosotros a los niños no les enseñamos, o mejor dicho, no estamos ahí para apoyarlos a manejar esas emociones de frustración, esa emoción de frustración va a permanecer y va a seguir creciendo durante el desarrollo de este niño. ¿Por qué? Porque desde pequeño no aprendió a manejar esta frustración. Entonces, es muy importante también que para ayudarlos a modular sus emociones, ¿no? Y a desarrollar inteligencia emocional es básica la comunicación. Entonces, no sé, si el niño hoy día no pudo armar el juguete, lo botó y se puso a llorar, en vez no sé, de llamarle la atención o castigarlo, es consultarle y preguntarle, ¿por qué lloras? ¿No? O sea, la respuesta más rápida que te da es porque no puedo armarlo. Entonces es comunicarnos con él, escucharlo, explicarle, ¿no? ¿Para qué? Para que este niño, en vez de frustrarse, aprenda a pensar, ¿no? Del porqué de las cosas, aprenda a preguntar, ¿no? Entonces, todos estos elementos son muy importantes para desarrollar las competencias parentales. Ahora, ¿por qué las prácticas de crianza son fundamentales? ¿No? Hemos hablado que estas competencias se van desarrollando durante el desarrollo de la crianza de los menores. Ahora, el proceso de internalización de los valores, ¿no? Durante todo nuestro desarrollo como personas, desde que somos niños, van a facilitar, ¿no? A que uno como persona establezca ya en una edad adulta criterios y valores, ¿sí? Que han sido desarrollados durante, durante todo nuestro crecimiento y en relación al entorno social en el cual hemos crecido. Entonces, las prácticas de crianza van a ayudar, ¿sí? A establecer valores y normas que en el niño, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea en el futuro un adulto socialmente integrado. Entonces, estamos hablando de las prácticas de crianza relacionadas a los valores y normas del entorno social en el cual el niño se desarrolla. ¿Por qué? Porque si a los niños no les enseñamos valores y normas, entonces cuando sean adultos no se van a sentir socialmente integrados. Entonces, el objetivo de que un niño se convierta en un adulto socialmente integrado es que durante las prácticas de crianza les facilitemos, ¿no? La enseñanza de los valores y de las normas. Ahora, durante este desarrollo de internalización de los valores, ¿sí? Este proceso se va a desarrollar en relación a la interacción de vivencias sociales. Entonces, las vivencias sociales de los niños van a generar acciones y respuestas, ¿no? Entonces, ¿cómo de adulto me comporto yo en relación a a las vivencias, a la interacción de vivencias sociales que tuve de niño, ¿no? Si me desarrollé en un ambiente de respeto, de afecto, de solidaridad, de amor. Entonces, todo ello va a generar acciones y respuestas, ¿sí? En el futuro adulto. Ahora, es crucial y es fundamental la relación que tengan los padres con los hijos, ¿sí? Tanto la relación con la madre como la relación con el padre. Aquí, dentro de la relación entre padres e hijos, van a ser fundamentales estos tres elementos que voy a mencionar a continuación, que es la disponibilidad, el grado de apoyo y la buena comunicación. Entonces,
¿Por qué hablamos de disponibilidad? No es la disponibilidad que yo como padre voy a tener hacia mi hijo. Más que una disponibilidad, va a ser un grado de compromiso, ¿no? Respecto de su crianza, ¿no? ¿Cuán disponible estoy yo como padre o como madre para criar a mis hijos, para enseñarles, para desarrollar las capacidades parentales, de apego, de la comunicación? Entonces, todo ello el niño lo va a observar. Entonces, los niños se dan cuenta si sus padres están disponibles o no para ellos. Entonces, es importante que dentro de la relación de padres e hijos se considere principalmente a la disponibilidad de estos padres. Ahora, el grado de apoyo. Cuando nos referimos al grado de apoyo, nos referimos al apoyo entre padres para desarrollar los estilos de crianza con los niños, ¿no? También el grado de apoyo que vamos a brindarle a los niños, ya sea para hacer las tareas, para desarrollar la comunicación o para todo aquello que ellos necesiten. Entonces, el hecho de que a un niño se le muestre la disponibilidad y el grado de apoyo va a generar en ellos que les quieran consultar a los padres, que quieran pedirles ayuda, que sea su primera opción ante cualquier problema. Y finalmente tenemos la buena comunicación, ¿no? Que la buena comunicación se va a lograr siempre y cuando se desarrollen, ¿no? los factores de disponibilidad y de apoyo dentro de la relación de padres e hijos. ¿Sí? Ahora, antes de pasar a la siguiente diapositiva, quiero mencionarles que el hecho de tener una buena comunicación con los hijos va a facilitar que yo como padre conozca a mi hijo y eso me va a ayudar a poder establecer normas de conducta, que pueda establecer factores de disciplina en casa. ¿Por qué? Porque yo lo voy a conocer. No se trata de que simplemente voy a establecer mis normas y le voy a decir, tú tienes que ser disciplinado porque no me va a hacer caso. Entonces, para ello es importante tener buena comunicación con los niños. ¿Por qué? Porque de esa forma lo voy a conocer tanto que voy a saber, ¿no? En qué momento, ¿no? O de qué forma voy a establecer un factor de disciplina que me va a ayudar a educar. Muy bien, entonces, dentro de la relación de padres e hijos, como ya veníamos mencionándolo, el apoyo y el afecto hacia los hijos nos van a generar grandes resultados. Como por ejemplo, aquí he mencionado 3 grandes resultados, que es la comunicación en el ámbito familiar. Entonces, el apoyo y el afecto va a generar una especie de seguridad y confianza entre padres e hijos, lo cual va a facilitar a la comunicación en casa, ¿sí? Tanto de padres hacia hijos como de hijos hacia padres. También nos va a facilitar el apoyo y el afecto a establecer normas familiares, pero no solamente a establecer las normas, porque de nada nos sirve que establezcamos normas si no se van a cumplir. Entonces, también el apoyo y el afecto nos va a facilitar el cumplimiento de las normas familiares que establezcamos en casa. Y como ya lo había mencionado, ¿no? Para ello es fundamental conocer a nuestros hijos, y para poder conocerlos es necesario que hayamos establecido una buena comunicación empática y con respeto. Y también uno de los resultados, ¿no? De los grandes resultados de haber desarrollado el apoyo y el afecto hacia los hijos es que vamos a tener una mayor probabilidad de hijos sociables, cooperativos y autónomos. Ahora, los factores temperamentales y las emociones que puedan expresar los niños y los adolescentes va a estar relacionada a la expresividad positiva o negativa que como padres, ¿sí? Les demos. O sea, si yo como madres me expreso de forma positiva, no voy a tener un mismo resultado que de un padre que se expresa de manera negativa. Entonces, todas las expresiones que nosotros transmitamos a los niños van a generar emociones y factores temperamentales. Entonces,
Si vemos a un niño que, no sé, que se la pasa amargado, que vive amargado prácticamente todos los días, reniega, entonces tenemos que ponernos a pensar, ¿no? Porque el niño no nació amargado, ¿no? No nació con esos sentimientos. Entonces, tenemos que analizar qué es lo que está generando estos sentimientos, ¿no? Porque frente a las expresiones, detrás de las expresiones hay un trasfondo y existe un por qué el niño está desarrollando esas expresiones, ¿no? Esas expresiones negativas. Entonces, por ejemplo, si en casa desarrollamos, o mejor dicho, le manifiesto expresiones positivas a los niños, el resultado que voy a obtener es admiración y gratitud, ¿no? Por un favor, por ejemplo, ¿no? Y por el contrario, si en casa los niños reciben expresiones negativas de los padres siempre, los niños van a desarrollar expresiones de ira y de hostilidad. Por eso que vemos quizás muchos niños agresivos en el colegio, ¿no? ¿Por qué? Porque esos niños reciben en casa expresiones negativas. Tenemos el primer caso, que lo voy a mencionar a continuación, ¿no? Que es que Ana y John son padres de Natalia y desde que ella era niña, John apoyaba a Ana con su crianza, ¿no? Le ayudaba con las tareas, le daba responsabilidades, le inculcaba valores, ¿no? Y a pesar de que ellos trabajaban y de que Ana llegaba más temprano a casa que John, este último mostraba disponibilidad para apoyarla siempre con las tareas del hogar y con Natalia, ¿no? Natalia es una niña que tiene la presencia de ambos padres, quienes están constantemente pendientes de ella, preguntándole sobre su día a día, sobre sus gustos, inquietudes, temores y debilidades. Asimismo, Ana y John alientan positivamente a Natalia. Entonces, aquí estamos viendo la presencia de los padres, ¿no? Es decir, ellos están disponibles para su hija, le brindan un gran grado de apoyo, establecen una buena comunicación y sobre todo generan expresiones positivas en ella. Entonces, tenemos 3 preguntas que las vamos a desarrollar a continuación, ¿no? La primera de ellas es, ¿cómo se sentirá Natalia ante el comportamiento de sus padres? Entonces, efectivamente, me pongo en el lugar de Natalia y Natalia es una niña muy feliz, ¿no? Porque siente apoyo de sus padres, siente que sus padres se preocupan por ella, se preocupan por lo que piensa, se preocupan por sus temores, por sus inquietudes, se preocupan por saber qué es lo que le gusta a ella. Entonces, se siente en confianza, ¿no? Entonces, Natalia se sentirá en confianza con sus padres, se sentirá muy contenta porque siente la presencia y el afecto de sus padres. Ahora, tenemos la segunda pregunta que es, ¿existirá buena comunicación entre los padres y Natalia? Efectivamente, no existe una buena comunicación porque los padres de Natalia únicamente no se dedican a hablarle y a darle órdenes, sino que también se preocupan por escucharla. Y como ya habíamos mencionado, comunicación implica no solamente que yo hable, sino que también yo escuche. Entonces, no solamente se necesita de transmitir un mensaje, sino también de escuchar la respuesta, ¿no? De obtener respuestas. Entonces, existe efectivamente una buena comunicación entre los padres y Natalia, ¿no? Y la tercera pregunta es, ¿cómo influirá en Natalia las expresiones positivas de sus padres, ¿no? Efectivamente, al tener a los padres de Natalia, al mostrarle expresiones positivas, aparte de que están generando confianza y seguridad en ella, le están motivando, ¿no? Es una niña que se va a sentir motivada, es una niña que no se va a sentir frustrada, por el contrario, al sentirse motivada, va a poder desarrollar, ¿no? Va a poder desarrollarse mejor, lograr los objetivos que ella se proponga. ¿Por qué? Porque se desarrolló en un ambiente de motivación continua, ¿no? Aquí también estamos viendo el grado de disponibilidad para criar a la niña, ¿no? Porque aquí dentro del caso nos dice que
de que ambos trabajaban, ¿no? Entonces ambos no pasaban el mayor tiempo posible en casa, ¿no? Porque salían a trabajar, pero aún así, ¿no? John, a pesar de que Ana llegaba más temprano, a pesar de que él llegaba más tarde a casa, igual, ¿no? Se hacía un espacio para estar disponible para su hija, ¿no? Para apoyarla con las tareas del hogar, incluso Ana, es decir, un apoyo entre padres y también un apoyo de padres hacia la niña, ¿no? Hacia su hija. Entonces, dentro de este caso hemos podido ver, ¿no? El desarrollo de las capacidades parentales, el estilo de crianza también, ¿no? Los factores que son fundamentales para poder, eh, para lograr, ¿no? Que nuestros niños en un futuro sean adultos seguros, capaces de dar afecto, que no desarrollen conductas agresivas, que sean empáticos sobre todo, ¿no? Que se pongan en el lugar de las demás personas al momento de que le vayan a mencionar algo con mucho respeto y, bueno, ¿no? A desarrollar los valores posibles. Ahora, tenemos el caso número 2, ¿no? Que nos es el caso de Karina, ¿no? Karina es una niña de 10 años, es hija de Esteban y Elena, ¿no? Ambos padres, Esteban y Elena, trabajan desde las 8 de la mañana y llegan a casa a las 8 de la noche, ¿no? Dice que Karina llega todos los días del colegio a las 2 de la tarde, ella calienta su comida en el microondas y luego realiza todas sus tareas, excepto las de matemáticas porque no entiende, ¿no? Y a pesar de que le dice a sus padres todas las noches que le ayuden con las tareas, ellos siempre dicen que están cansados y que si no entiendes porque no presta atención en clases. Karina es una niña introvertida y tiene vergüenza de preguntar en clase todo lo que no entiende, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, en primer lugar, ausencia de los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque no solamente se la pasan fuera de casa el mayor tiempo posible, sino que cuando están dentro de ella tampoco están presentes para la niña, ¿no? Estamos viendo también dentro de este caso que no hay una muy buena comunicación con la niña. ¿Por qué? Porque los padres no la escuchan realmente, simplemente se limitan a hablarle y a darle, a mencionarle posibles motivos por los cuales ella no entiende el curso de matemáticas, ¿no? Entonces, no estamos viendo el desarrollo de una buena comunicación porque los padres no están escuchándola, no están ahondando en sus necesidades, en los reales motivos por los cuales la niña no entiende, ¿no? Quizás no entiende porque, no sé, le cuesta entender. Estamos viendo también, ¿no? Dentro de la descripción que es una niña introvertida, que tiene vergüenza de preguntar en clase. Entonces, evidentemente, si es una niña introvertida, ¿no? Y no le gusta preguntar en clase es porque en casa no le escuchan. Entonces, si en casa no la escuchan, con la sociedad, ¿no? Con las demás personas, ella también va a pensar de que efectivamente nadie la va a escuchar, entonces va a tener miedo a preguntar, ¿no? Entonces, aquí tenemos tres preguntas también dentro de este caso. La primera de ellas es, ¿cómo se sentirá Karina ante el comportamiento de sus padres? Entonces, Karina efectivamente es una niña que se sentirá, pues, por ejemplo, que no está siendo escuchada, que no se preocupan por ella, ¿no? O incluso también hasta podría sentirse que es ella la culpable de no poder realizar las tareas, ¿no? Porque los padres siempre constantemente están mencionándole que si ella no entiende es porque no presta atención en clase. Entonces también se puede generar un sentimiento de culpabilidad en ella, ¿sí? La segunda pregunta es, ¿existirá una buena comunicación entre los padres y Karina? Como ya le mencionaba, efectivamente no existe una buena comunicación, ¿no? Porque los padres no han llegado a entender o a encontrar el verdadero motivo por el cual la niña no entiende las clases de matemática, ¿no? Los motivos por los cuales la niña no puede desarrollar sus tareas, no le escuchan,
Definitivamente no hay una buena comunicación porque ellos tampoco saben que ella tiene vergüenza de preguntar en clase lo que no entiende. Entonces, no existe definitivamente una buena comunicación entre Esteban y Elena, que son los padres, ¿no? Y Karina, que es la niña, que es su hija. Ahora, ¿cómo influirá en Karina las expresiones negativas de sus padres? Ya estamos viendo, ¿no? que las expresiones negativas de sus padres están generando en ella que sea una niña introvertida, que tenga vergüenza de preguntar en clase todo lo que no entiende, ¿no? Quizás también generaría en ella o influirá en ella también el tener un sentimiento de culpabilidad, de no entender las clases. Es una niña que se siente abandonada, ¿no? Porque a pesar de que los padres están en casa, no le escuchan, no se preocupan por ella, por descubrir, ¿no? Realmente cuáles son sus miedos, sus temores, sus inquietudes. Entonces, todas esas expresiones negativas generarán en Karina, ¿no? Que posiblemente en un futuro, cuando se convierta en una persona adulta, sea una persona también, ¿no? Introvertida, una persona que tenga miedo, que tenga vergüenza de preguntar, que tenga miedo de expresar sus opiniones, sus ideas, que se sienta, ¿no? Que nunca va a ser escuchada, o que quizás que a nadie le interesa lo que ella pueda pensar, lo que ella pueda opinar, lo que ella pueda sentir. Muy bien, hemos terminado con estos dos casos, ¿sí? Y a continuación vamos a mencionar dos conclusiones de todo este taller que hemos venido desarrollando, ¿no? Entonces, la primera conclusión es que las relaciones entre los adultos y los niños deben ser siempre personalizadas, afectivas y respetuosas. ¿Por qué personalizadas? Porque cada niño es un mundo, cada niño es distinto, ¿no? Todas las personas no somos iguales, ¿no? Ahora, estas relaciones entre adultos y niños, dentro de estas relaciones se les debe reconocer, ¿no? Los derechos y los deberes de los padres y de los hijos, manteniendo siempre que la responsabilidad de los cuidados, la educación y la protección la tienen los adultos. ¿Y por qué menciono este último párrafo, ¿no? de que siempre se debe mantener que la responsabilidad de los cuidados, la educación y la protección la tienen los adultos? ¿Por qué? Porque hemos visto, ¿no? ¿Quién no ha tenido un caso cercano en el cual el hijo o la hija mayor se tiene que hacer cargo del hermanito o de los hermanitos, ¿no? Y es más, si les pasa algo, viene el papá o la mamá y te castiga? No. La única responsabilidad de cuidados, educación y protección de los niños la tienen sus padres, ¿no? O en todo caso, las personas que se encuentran a cargo de su cuidado y de su protección, ¿sí? ¿Por qué? Porque también imaginemos, pasa un accidente, ¿no? Yo llego a casa y resondro, castigo al hermano o a la hermana mayor porque no supo cuidar a su hermana. Efectivamente, o sea, si no es una persona adulta, ¿cómo va a saber cuidar a un niño? O sea, ambos son niños. Entonces, no porque el hijo mayor sea mayor por 1, 2 o 3 años, ¿no? Que el hermanito, ya se le puede atribuir esta responsabilidad. Entonces, quiero dejar bien en claro que la responsabilidad de los cuidados, la educación y la protección de los niños la tienen los adultos. Y como segunda conclusión, ¿sí? Es la siguiente, ¿no? Que los padres, madres y cuidadores competentes ofrecen al niño o niña un apego seguro, reaccionan con empatía frente a sus demandas de satisfacción de sus necesidades, pero al mismo tiempo mantienen la autoridad necesaria para protegerlos y educarlos, reconociendo sus esfuerzos, ¿no? Disfrutando de su compañía, sonriendo y respondiendo de manera oportuna y pertinente. Entonces, no quiere decir que para lograr una buena comunicación con los niños o lograr que me obedezcan, yo tengo que actuar de una manera autoritaria porque soy su padre o soy su madre. No, al contrario, ¿no? Hay que ofrecerle un apego seguro, hay que ponernos en su lugar para poder llegar a ellos, para poder conocerlos y poder lograr, ¿no? Que nos obedezcan y que nuestras normas de convivencia en casa efectivamente se cumplan, ¿no? También quiero
recalcar que es importante que se reconozcan los esfuerzos de cada uno de los niños, por más pequeños que sean estos esfuerzos, ¿no? O los logros, ¿no? Por más pequeño que sea el logro, todo logro debe ser reconocido, porque ello va a generar una motivación en el niño para que pueda seguir desarrollándose, ¿no? Y logrando muchas más cosas. ¿Sí? Entonces, finalmente, para recordar, quiero transmitirles esta frase, ¿no? El respeto, el afecto, la no violencia y el buen trato entre padres e hijos son posibilidades reales y alcanzables. Entonces, ¿por qué me despido de ustedes con esta frase? Porque efectivamente, ¿no? El respeto, el afecto, el buen trato entre padres e hijos se pueden lograr si nosotros como adultos nos ponemos a analizar en cómo estamos llevando, cómo estamos manejando las situaciones en casa. Si estamos escuchando realmente a nuestros niños, si los estamos dejando de lado, si quizás estoy priorizando otras actividades que preocuparme, ¿no? Por conocer a mi hijo realmente, por ayudarlo, por apoyarlo, si lo estoy motivando o no lo estoy motivando, o simplemente me estoy dedicando a hacerlo sentir culpable o hacerlo sentir responsable, ¿no? De situaciones que escapan de sus manos, porque no olvidemos que ellos son niños, ¿sí? Y la crianza, la protección y el cuidado están a cargo de los padres, ¿no? Que son personas adultas. Entonces, muy bien. Finalmente, quiero agradecerles, ¿no? Nuevamente al Gobierno Regional del Callao y a todos ustedes, y espero que esta charla, este taller haya sido muy enriquecedor para ustedes y que pueda ayudarlos en casa a poder llevar una mejor comunicación y sobre todo, ¿no? A no generar violencia, a erradicar la violencia de los hogares y a criar niños seguros, sanos y felices. Muchas gracias. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.